hablando siempre de las Sagradas Escrituras con el único objetivo que aprendamos, ya que son cosas que muy pocas personas se atreven a leer de las Sagradas Escrituras. Quiero hablarles sobre Deuteronomios capítulo 23, que habla de esta manera: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrarán bastardos en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová. No entrarán amonitas ni moabitas en la congregación de Jehová hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Capítulo 23 del Deuteronomio y versículo del 1 al 3 se expresa de esa manera, y yo quiero saber el por qué. Si habla de esto y a qué se refiere. Fuera bueno que se le explicara al pueblo de las iglesias. Continuamos con el conocimiento sagrado y aquí hablaremos del capítulo 15 de Levíticos, que dice así, el primer versículo: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decirles que cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, o sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Así lo dice del versículo 1 al 3 de capítulo 15 de Levíticos. ¿El por qué? Quisiera saber el por qué no lo explican. Es necesario que nosotros aprendamos de las Sagradas Escrituras, y es bueno hablar de los que poco hablan de ella. Y quiero hablarles ahora del capítulo 12 de Segunda de Corintios. Quiero hablarles del primer versículo al 4, porque es bueno que nos demos cuenta el porqué de estas cosas. Y dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y continúa diciendo en el versículo 3: y conozco a tal hombre, si en mi cuerpo o fuera del cuerpo. No lo sé, Dios lo sabe. Y fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre pronunciar. Versículo 4. Así es como se expresa la Sagrada Escritura, y la pregunta sería: ¿cuántos cielos hay? ¿Y a qué paraíso se puede ir sin este cuerpo? ¿O a qué cielo se puede ir sin este cuerpo? Porque dice en el cuerpo o fuera del cuerpo. Eso quisiera saber. Ahí está la información
para que sigamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Es necesario que nosotros aprendamos de las Sagradas Escrituras y es bueno hablar de los que poco hablan de ella. Y quiero hablarles ahora del capítulo 12 de Segundas de Corintios. Quiero hablarles del primer versículo al 4, porque es bueno que nos demos cuenta el porqué de estas cosas. Y dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y continúa diciendo en el versículo 3: y conozco a tal hombre, si en mi cuerpo o fuera del cuerpo. No lo sé, Dios lo sabe. Y fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre pronunciar. Versículo 4. Así es como se expresa la Sagrada Escritura. Y la pregunta sería: ¿cuántos cielos hay? ¿Y a qué paraíso se puede ir sin este cuerpo? ¿O a qué cielo se puede ir sin este cuerpo? Porque dice en el cuerpo o fuera del cuerpo. Eso quisiera saber. Ahí está la información para que sigamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Hablando siempre de las Sagradas Escrituras con el único objetivo que aprendamos, ya que son cosas que muy pocas personas se atreven a leer de las Sagradas Escrituras. Quiero hablarles sobre Deuteronomios capítulo 23, que habla de esta manera: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrarán bastardos en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová. No entrarán amonitas ni moabitas en la congregación de Jehová hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Capítulo 23 del Deuteronomio y versículo del 1 al 3. Se expresa de esa manera y yo quiero saber el por qué. Si habla de esto y a qué se refiere. Fuera bueno que se le explicara al pueblo de las iglesias. Hablando siempre de las Sagradas Escrituras con el único objetivo que aprendamos, ya que son cosas que muy pocas personas se atreven a leer de las Sagradas Escrituras. Quiero hablarles sobre Deuteronomios capítulo 23, que habla de esta manera: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrarán bastardos en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová. No entrarán amonitas ni moabitas
ni moabitas en la congregación de Jehová hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Capítulo 23 del Deuteronomio y versículo del 1 al 3. Se expresa de esa manera y yo quiero saber el por qué. Si habla de esto y a qué se refiere. Fuera bueno que se le explicara al pueblo de las iglesias. Continuamos con el conocimiento sagrado y aquí hablaremos del capítulo 15 de Levíticos, que dice así, el primer versículo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decirles que cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, o sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Así lo dice del versículo 1 al 3 de capítulo 15 de Levíticos. ¿El por qué? Quisiera saber el por qué no lo explican. Es necesario que nosotros aprendamos de las Sagradas Escrituras y es bueno hablar de los que poco hablan de ella. Y quiero hablarles ahora del capítulo 12 de Segunda de Corintios. Quiero hablarles del primer versículo al 4, porque es bueno que nos demos cuenta el porqué de estas cosas. Y dice así, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y continúa diciendo en el versículo 3. Y conozco a tal hombre, si en mi cuerpo o fuera del cuerpo. No lo sé, Dios lo sabe. Y fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre pronunciar. Versículo 4. Así es como se expresa la Sagrada Escritura. Y la pregunta sería, ¿cuántos cielos hay? ¿Y a qué paraíso se puede ir sin este cuerpo? ¿O a qué cielo se puede ir sin este cuerpo? Porque dice en el cuerpo o fuera del cuerpo. Eso quisiera saber. Ahí está la información para que sigamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Continuamos con el conocimiento sagrado y aquí hablaremos del capítulo 15 de Levíticos, que dice así, el primer versículo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decirles que cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, o sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo,
él será inmundo. Así lo dice del versículo 1 al 3 de capítulo 15 de Levíticos. ¿El por qué? Quisiera saber el por qué no lo explican. Continuamos con el conocimiento sagrado y aquí hablaremos del capítulo 15 de Levíticos, que dice así, el primer versículo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decirles que cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, o sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Así lo dice del versículo 1 al 3 de capítulo 15 de Levíticos. ¿El por qué? Quisiera saber el por qué no lo explican. Hablando siempre de las Sagradas Escrituras, con el único objetivo que aprendamos, ya que son cosas que muy pocas personas se atreven a leer de las Sagradas Escrituras. Quiero hablarles sobre Deuteronomios capítulo 23, que habla de esta manera: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrarán bastardos en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová. No entrarán amonitas ni moabitas en la congregación de Jehová hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Capítulo 23 del Deuteronomio y versículo del 1 al 3. Se expresa de esa manera y yo quiero saber el por qué. Si habla de esto y a qué se refiere. Fuera bueno que se le explicara al pueblo de las iglesias. Es necesario que nosotros aprendamos de las Sagradas Escrituras y es bueno hablar de los que poco hablan de ella. Y quiero hablarles ahora del capítulo 12 de Segunda de Corintios. Quiero hablarles del primer versículo al 4, porque es bueno que nos demos cuenta el porqué de estas cosas. Y dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y continúa diciendo en el versículo 3: y conozco a tal hombre, si en mi cuerpo o fuera del cuerpo. No lo sé, Dios lo sabe. Y fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre pronunciar. Versículo 4. Así es como se expresa la Sagrada Escritura. Y la pregunta sería: ¿cuántos cielos hay?
¿Y a qué paraíso se puede ir sin este cuerpo? ¿O a qué cielo se puede ir sin este cuerpo? Porque dice en el cuerpo o fuera del cuerpo. Eso quisiera saber. Ahí está la información para que sigamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras.